Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva sesión del taller nocturno de novela. Me da mucho gusto regresar con ustedes después de de la gira de la novela, de la gira de la ballena, que estuvo bien intenso y va a seguir estando, así que bueno, descansé un par de semanas porque me agarró el COVID también, eso. Hola Guadalupe, qué gusto verte por acá, ya te extraño, hace mucho que no nos vemos. Hola a todos los que se están conectando y a todos los que verán esta sesión después mientras lavan los platos o barren o trapean, porque es muy divertido estar escuchando y yo tengo siempre la esperanza de ser escuchada mientras alguien está haciendo las labores del hogar. Eso es muy bonito. Denme por favor ese privilegio. Bueno, les contaba que estoy de regreso y que prometo dar más lata. Los dejé descansar tantito. Ya sé que bombardeé mis redes sociales con anuncios de presentaciones de las notas desde el interior de la ballena, que estoy muy contenta porque le ha ido muy bien. Todavía faltan un par de presentaciones. Bueno, aprovecho acá para hacer el anuncio comercial. El 4 de julio tendremos una super presentación, cóctel, charla, una cosa muy bonita en Utópicas a las 19 horas, así que apúntense. Va a estar muy lindo porque no va a ser una presentación convencional, va a ser más así como charla, chacoteo, bonito, conversación. Y por supuesto vamos a hablar, bueno, va a estar Lola Horner, mi mana hermosa, va a venir desde León, Guanajuato, para acompañarme en la presentación, entonces va a ser un momento feliz. Yo voy a poner un par de botellas de mezcal tributo, ya saben que es el mezcal, el patrocinador oficial de mi vida, el mezcal tributo, que pueden encontrarlo en la página de mezcal tributo, Janis lo distribuye, entonces es el más delicioso, el más sabroso. Y me voy a llevar un par de botellitas para ver si hago un cóctel que yo solía tomar en Oaxaca cuando hacíamos presentaciones de libros en la Casa de la Cultura allá. Me acuerdo que daban un cóctel que le llamaban el donají, que era una bebida como picante, refrescante, rica, que tenía polvito de sal de gusano. Entonces tenía el sabor ahumadito de la sal de gusano y también tenía este sabor como dulcito pero fresco. Era como con naranja y por ahí ya investigué la receta para hacer un cóctel donají y compartirles, porque ya sé que luego cuando servimos mezcal así derecho, no todo mundo se anima porque está rudo el mezcalito. Bueno, pues entonces regresamos después de esta pausa covidosa, estornudosa, todavía traigo estornudos en la nariz y un poquito de gripa, pero no importa, tenía muchas ganas ya de volver con el taller nocturno de novela, que ha estado padrísimo. Ya como que encontré la manera, la estrategia de lo que quiero hacer, digo, empecé como me lancé al vacío con las primeras sesiones que están en YouTube. Después voy a buscar la manera de pasar estas sesiones que están en mis reels, que las pueden encontrar en mis reels, pero se pierden luego en los reels. Entonces voy a buscar la manera de sacar los videos de Instagram y pasarlos a YouTube para que tengan ahí la lista de todos los videos de las sesiones y los puedan ir escuchando seguido, y si quieren le pueden poner 2X para que hable rapidito y pase todo mucho más rápido. Bueno, los que tengan la costumbre de hacer esas cosas. Y lo odio, siempre me peleo con mi pareja porque le digo, no me pongas en 2X. Y luego le hablo despacito para que cuando me ponen 2X se escuche normal. Y les decía que ya encontré más o menos como la estrategia para combinar el diálogo, la conversación que requiere un taller como este en sesiones cerradas. Entonces la próxima semana, el jueves próximo, vamos a tener sesión cerrada. Nos da cupo muy limitado, nada más para 5 o 6 personas, porque como hacemos la revisión de los proyectos, hacemos conversación, terapia de grupo, lloramos en el hombro de nuestro compañero, pues no nos da la vida para incluir a demasiadas personas, ¿no? Que participen y que puedan hablar y dialogar acerca de sus proyectos. Pero sí quiero mantener
la apertura, o sea, para escucharles, para hablar como a puerta cerrada en esas sesiones que estaré compartiendo como en la vez pasada en un cartelito de Instagram. Les pongo el enlace de Zoom y nos vemos ahí en sesión a puerta cerrada, pero les tengo que advertir que el cupo va a estar limitado a las primeras 6-7 personas que se conecten, y ya después les voy a tener que decir ya, ¿no? Cerró la puerta porque pues fueron los primeros que llegaron y son los proyectos que hay que atender, y pues conforme vayan llegando. Y luego tenemos estas sesiones abiertas, libres, para que quien sea que quiera, pues, acercarse un poquito más a los temas de la novela y escuchar ahí acerca de cuestiones más temáticas, pues me suelto con mi choro, ¿no? Y eso pues queda ahí en mi perfil para que lo puedan escuchar. Y son como contenidos, también hay que ver que son contenidos, sí, pero sobre todo lo que les quiero compartir es mi experiencia con el acercamiento a ciertos temas. No es una cuestión monográfica, bueno, eso ya lo saben quienes hayan visto las sesiones anteriores, pues no tratamos bueno, ya trato de que no sea tanto hablar del tema de forma explicativa y que quede, no sé, teoría de cómo configurar personajes. Pues no, eso lo pueden averiguar en libros muy especializados, muy buenos para ese tipo de cosas. Y yo lo que les quiero transmitir más, o sea, lo que más me interesa es transmitirles mi experiencia con ciertos temas ya en el día a día, cuando estoy en la práctica de la escritura de la novela y estoy así de no sé qué hacer y estoy en la plena desesperación. Y bueno, en ese sentido también me gusta mucho sentirme acompañada por ustedes, saber que en algún momento voy a llegar a este espacio que hemos estado propiciando entre muchos y que se ha puesto muy bonito, y que voy a compartir también esas experiencias de manera personal y que sirve de algo, ¿no? Darse de topes en la pared, que pasa mucho cuando uno escribe una novela, uno se dedica a darse de topes en la pared. Pero saber que uno lo puede compartir con otras personas que también están en las mismas siempre es un poquito alentador, ¿no? Es el principio del grupo de ayuda, como de alcohólicos anónimos o de fumadores anónimos o de gente que tiene algún dificultad en la vida. Entonces, nuestra gran dificultad es enfrentarnos con ese desafío enorme que es escribir una novela, y vivirlo en comunidad es siempre un poquito más alentador y un poquito más fácil. La anécdota que creo que me encontré en TikTok en estos días, que ha sido como mi mantra mental y que les quiero compartir, es la idea que comparte Neil Gaiman, en un videíto súper breve que anda rodando por ahí, por las redes, donde dice que, bueno, que cómo comienzas a escribir o no sé qué, que las novelas de Gaiman son hermosas, ¿no? Y dices, ¿cómo logra ese grado de perfección y construir esos universos? Y Gaiman dice que lo que hace es en un primer borrador, en un primer cuaderno, y hace esta metáfora de que es como si estuviera aventando lodo a la pared, ¿no? Si le estuviera aventando bolas de lodo a la pared. Y me encantó esa metáfora para expresar de algún modo lo que hacemos los novelistas en ese primer acercamiento a la trama. Y me parece un gran alivio porque es divertido aventar bolas de lodo a la pared. Para cualquiera es divertido. Entonces, ese sinsentido de decir, a ver qué hago con esto, pues ahí queda, a ver qué forma tiene esto, pues que agarre la forma que quiera, puede llegar a ser divertido. Porque si nos ponemos a dibujar en la pared con el lodo y decir, no, bueno, tiene que quedar perfecto desde el principio, que es lo que muchas veces hacemos cuando comenzamos a escribir, que intentamos acercarnos desde un primer momento a una especie de versión final, ¿no? Que es así como me gustaría que quedara mi novela. Y empezamos a escribir párrafos perfectos. A mí me ha pasado mucho que me quedo días atorada en un párrafo porque no es perfecto. Y a final de cuentas el mentado párrafo ni sirvió y lo tuve que borrar, ¿no? Pero cuando estamos atorados en un mismo momento, en una misma figura, en una misma escena, es síntoma de que nos estamos clavando demasiado en esa textura lodosa, y en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es aventar bolas de lodo
para ver, después ya que terminamos de aventar todo el lodo que pudimos y que quisimos, acercarnos y ver, esto tiene cara de algo. Y empezar a darle forma y ahí sí nos empezamos a clavar en la textura, ¿no? Que uno se puede clavar todo lo que quiera y a mí me encanta, me fascina clavarme en la textura, pero creo que sí es un acercamiento equivocado intentar clavarnos en la textura desde el principio, cuando todavía no tenemos definido, cuando todavía no tenemos un primer borrador y todavía no sabemos de qué es de lo que queremos escribir. Entonces, esa figura o esa analogía me sirvió mucho en estas semanas para regresar a la novela, que estoy ya así a punto de terminar la primera versión, el primer borrador. Y bueno, se los quería compartir porque sí, esta idea de, bueno, vamos a escribir y lo que salga, y después averiguamos qué forma tiene y cómo le damos sentido a cada una de esas cosas. Y esa, digamos, alegoría de aventar bolas de lodo tiene mucho sentido con el tema que elegimos para la sesión de hoy, que es justamente la autoficción. Y he estado reflexionando mucho, bueno, el tema no lo elegí yo, tengo que decir, lo eligieron los participantes de la sesión anterior, que a lo mejor acá andan, y si andan aquí les mando un saludo muy cariñoso, muchas gracias por conectarse. Ellos eligieron el tema y me dijeron, bueno, queremos que hablemos de autoficción. Y es un tema que he estado revisando mucho y he estado muy presente porque pues obviamente he estado trabajando con la difusión de las notas desde el interior de la ballena, que es una novela completamente autoficcional, ¿no? Y que por ahí escuché, ya no me acuerdo dónde, ahorita me acuerdo, una comparación que le preguntaban a alguien y le decían, oye, pero a ver, ¿en qué porcentaje tu novela es verídica y en qué porcentaje es ficción? ¿No? Y eso suena como a pregunta de periodista que no es escritor, o de alguien que no sabe o no trabaja en la escritura, y vamos a platicar un poco justamente en esta sesión. Me gustaría platicar o abordar cómo ese porcentaje, eso pues no tiene la menor importancia. Y bueno, ahora voy a soltar, bueno, primero me voy a echar un traguito porque va rudo. Voy a soltar una frase provocadora que no me van a tirar hate. Después elaboro, les prometo que voy a elaborar. Una frase acá matona. Me voy a atrever a decir que toda narrativa es autobiográfica. Todo lo que escribimos es de alguna manera autobiográfico. Es más, vamos un poco más lejos. Todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, digamos, de vida, están condicionadas de alguna manera por la persona que somos o por nuestra biografía o por nuestro sentido de la memoria de lo que somos, ¿no? Y me resuenan mucho estas historias como del médico, el chico que decidió ser médico y ser oncólogo, y le dice, bueno, pero ¿tú por qué estudiaste oncología? Pues no, me gustaba y pues me pareció que era buen negocio y pues me dediqué a esto. Y luego averiguas un poco más y descubres que, bueno, que uno de sus parientes, su papá, su tía, su abuelita, murió de cáncer. Y él estaba niño cuando escuchaba en el día a día, pues, acerca de quimioterapia, radioterapia o de biopsias, etcétera, y estaba de alguna manera imbuido en ese entorno y no le resultaba ajeno en el momento en el que decidió dedicarse a eso. De hecho, hay como un llamado, una vocación. Esa vocación y ese llamado muchas veces se conectan con esas memorias que consciente o inconscientemente nos marcan y nos atraviesan, ¿no? Como, no sé, el abogado penalista así súper exitoso, que no, yo soy abogado penalista porque soy bien chicho. Y luego te metes a su historia de vida y descubres de que no, bueno, por ahí metieron al tío a la cárcel y entonces no había un abogado que entrara al quite y tuvieron que ir al MP. Y ese acercamiento a esos universos muchas veces nos dejan la marca en la huella de la vocación. Entonces, en esa medida, en esa forma en que la huella de la vocación queda inscrita, también en la escritura, todo lo que hacemos y todo lo que escribimos está atravesado de alguna manera por esa especie de huella
de memoria que a veces podemos reconocer muy claramente. Sí, claro, por supuesto que quiero escribir acerca del fallecimiento de mi madre y el proceso de duelo, por supuesto que quiero escribir acerca de esta separación dolorosísima por la que atravesé, y quiero también utilizar la escritura como una especie de estrategia para entrar en ese tema y atravesarlo, ¿no? Y como ya hemos dicho en otras sesiones, esto de ponerle nombre al monstruo o de ponerle nombre al demonio y decir, te quedas aquí atrapado en esta botella llamado libro y de aquí no te sales y ya no me perteneces, ¿no? Que ese es uno de los, digamos, objetivos que le podríamos poner pues, a la literatura o a la autoficción, si ustedes quieren. Decir, bueno, voy a atravesar el trauma por medio de la escritura, voy a sacar de mi sistema esto de lo que quiero hablar, y se va a quedar ahí, ¿no? Le voy a poner palabras y ahí se queda y ya no me va a hacer tanto daño. Que en ese sentido podemos ver la escritura autoficcional como un proceso terapéutico. Pero bueno, vamos a ver que son dos cosas diferentes, el proceso terapéutico y el proceso literario, ¿no? Eso en unos momentos más. Primero quería seguir elaborando un poco esto de que todo lo que hacemos, los intereses y las vocaciones se vinculan forzosamente con nuestra vida personal y con estas marcas de vocación. Y entonces, eso que hacemos nos permite encontrar una especie de foco o de tema que nos interesa. Si se van a las sesiones, al primer video de YouTube, van a encontrar esta fórmula mágica para escribir novelas que pone el tema o nuestra obsesión como uno de los ingredientes esenciales cuando queremos escribir una novela. Cuando escribimos una novela, nos centramos en una obsesión. Le llamamos tema, pero en realidad es una obsesión que nos vuela la cabeza y que, bueno, en esa sesión lo que decimos es que muchas veces el tema no es el tema, ¿no? Entonces, si quieren averiguar un poco más de eso para no extenderme acá, vayan a ver esa sesión que habla acerca del tema y de cómo el tema muchas veces no es el tema. Bueno, otro traguito de mezcal. Bueno, y entonces se me ocurría un ejemplo de cómo estas experiencias del yo muchas veces atraviesan inconscientemente obras que pues a lo mejor ni siquiera viene al caso, que dices, no, claro que eso no es autobiográfico. Y pienso en las películas de Hayao Miyazaki. Ay, mira, dice Cintia que no la había visto así. Pues corre a ver el primer video, el video sobre el tema de las sesiones del taller nocturno, porque está bueno, está interesante. Bueno, decíamos que las películas de Hayao Miyazaki, pues encontramos, o sea, son totalmente ficcionales, crean universos maravillosos, hermosos, así de, ay, qué bonito, crea estos mundos como el mundo de Totoro o como el mundo de la princesa Mononoke, que están muy alejados de la realidad, ¿no? Crea, no sé, el castillo vagabundo y ese universo steampunk que dices, bueno, pues no tiene nada que ver con la historia personal de Hayao Miyazaki. Y habrá quien diga, bueno, cuando empiezas a ver las películas de Ghibli, dices, pues ¿qué no es japonés? Y esto parece como europeo, parece como Heidi. ¿Qué puede tener esto de japonés? A lo mejor, dices, está como un poco más desvinculado de la tradición. A lo mejor una excepción sería el viaje de Chihiro. Pero bueno, no me voy a clavar en eso. Más bien a lo que voy es que cuando entramos en la historia de vida de Hayao Miyazaki, por ahí hay algunos comentarios, alguna entrevista que le hacen, donde habla acerca de su vida personal y encontramos en su vida personal estas líneas de inspiración, ¿no? Encontramos la naturaleza, encontramos, por ejemplo, que su papá era aviador, creo, o algo así, y que participó en la guerra, y entonces ahí como que empezamos a explicar, claro, por eso la película tal tiene un personaje que es así y se va de casa, y empezamos a encontrar líneas, coincidencias o líneas comunes en estas narrativas como de el niño solitario o la niña que se siente abandonada, o estos personajes, estas emociones que sí tienen que ver con una autorreferencialidad, ¿no? Sin embargo, la autorreferencialidad queda oculta. Entonces, lo que sí podemos, o sea, voy a elaborar. Ya dije que toda narrativa es autobiográfica, ¿sí? Pero
la medida de la autobiografía, el alejamiento o el acercamiento con respecto a la autobiografía o con respecto a lo autorreferencial puede variar mucho. Puede tener tantas capas ficcionales encima que el centro autoficcional ya ni siquiera es visible. O sea, no lo vemos o no es evidente y a veces ni siquiera es consciente. O sea, empezamos a escribir, no, voy a escribir de extraterrestres, algo que no tiene nada que ver con mi vida. Ajá. Y ni siquiera hacemos conscientes de que ahí hay algo, hay una línea narrativa que sí se conecta con algo que vivimos. E incluso cuando construimos atmósferas de ficción o de ficción o de fantasía, lo más alejado de la realidad, pues la realidad que construimos la estamos construyendo de acuerdo con las reglas del juego de nuestra realidad y de nuestro presente. Aunque sea por descarte, ¿no? O sea, si yo vivo en un presente donde las cosas son así y así, pues entonces voy a escribir una ficción en donde sea lo opuesto, ¿no? O donde sea muy distinto. Pero siempre hay una referencia con respecto a la realidad, porque los escritores escribimos acerca de la realidad, aunque la disparemos por medio de la imaginación, ¿no? Entonces ahí hay un juego entre imaginación, creación, fantasía, o alejamiento de la realidad o proceso ficcional que nos aleja de ese núcleo autoficcional, pero el vínculo y la conexión consciente o inconsciente siempre está ahí. Entonces, partimos de ahí, de perderle un poquito el miedo a hablar de autoficción, porque la autoficción, el auto de la ficción siempre está ahí, ¿no? Y es valioso también validarla y reconocerla. Y la parte de la ficción, la parte ficcional, pues es pura elaboración, ¿no? Y es pura invención y también está sabroso decidir qué tanto nos vamos a alejar con respecto a esa autorreferencia, ¿no? A lo mejor hacemos un thriller de payasos y tendrá ahí una semillita que tenga que ver con un recuerdo de nuestra infancia, pero no importa, eso solo lo sabemos nosotros, nadie tiene por qué averiguarlo ni saberlo, solamente nuestros biógrafos que se metan en nuestra historia personal. Y nosotros podemos escribir nuestro thriller de payasos y decidir de qué distancia con respecto a esa realidad va a tener la ficción que construimos. Aquí Iván Sáenz nos comenta que Vargas Llosa señala que la ficción es la forma de revelarse con el mundo que nos gusta. Bueno, a pesar de que sea Vargas Llosa quien lo dice, me parece válido el comentario. Seguramente tiene mucha experiencia ese señor, aunque a mí en lo personal me cae súper gordo. Es que es bien machirrín y de derechas y de... Ay, no. Es como el epítome del viejo lesbiano. Es así como en la definición del diccionario de viejo lesbiano aparece la foto de Vargas Llosa. Pero bueno, es verdad que escribir ficción es una manera de revelarse, de desfasarse con el mundo que no nos gusta, de establecer de esa realidad qué es lo que no queremos y reconstruirla o replantearla, ¿no? Aunque, si nos ponemos un poco críticos con esa perspectiva, diría que eso puede tener un ingrediente crítico si es que lo establece la narrativa que estamos trabajando, pero si no la tiene, únicamente sería una especie de enajenación, ¿no? De decir, bueno, está el calentamiento global a todo lo que da, el mundo se está yendo al carajo, voy a escribir una utopía donde el petróleo sea infinito y el plástico no le haga daño a nadie y el carbono tampoco le haga daño a nadie. Entonces esa sería una especie de evasión, me parece. Creo que no va por ahí, pero aunque tampoco pienso que Vargas Llosa sea lo que quería decir. Pero bueno, eso creo que sí tiene que haber un compromiso crítico si queremos establecer un desfase con respecto a la realidad, ¿no? Si queremos hacer un contraste, sí tendríamos que señalar o mostrar una intención crítica de ese desfase. Y entonces creo que, volviendo como a la línea por donde iba, me parece que puede resultar muy útil hacer una especie de reconocimiento de en qué medida, la pregunta sería, en qué medida se vincula el proyecto en el que estoy trabajando, mi novela, mi tesis de doctorado, de qué manera se vincula con mi historia personal. Encontrar esa huella de vocación
a lo mejor volverla consciente nos enriquece y nos da como, le da sentido a lo que estamos haciendo. Dice, caray, pues no me había dado cuenta de que se vincula más de lo que yo pensaba, y entonces pues nos empiezan a caer veintes, ¿no? Pues, todo tiene sentido, A, B, C, ¿no? Como la vez que me puse a platicar con mi papá y me contó que mi bisabuelo, bueno, estas ocasiones de familia en las que uno se pone a sacar información para las novelas, le pregunté que a qué se dedicaba mi bisabuelo, el padre de mi abuela, y me contó que era albañil, que era constructor y que le gustaba mucho la construcción. Nunca estudió ingeniería ni nada por el estilo, porque pues eran otros tiempos y no tenían recursos, pero era muy buen albañil. Y mi padre siempre tuvo una atracción fatal por la arquitectura y siempre me transmitió mucho el amor por la arquitectura, ¿no? Siempre que íbamos a un lugar, a un recinto histórico o algo, me mostraba con palabras técnicas la composición arquitectónica y observaba, ¿no? Cómo estaba constituido el espacio. Y yo estoy seguro, cuando me dijo eso mi padre, me cayó el 20 y dije, pues claro, de ahí seguramente viene mi obsesión con la construcción de los espacios en la narrativa. Seguramente tiene que ver con eso, bueno, un poco con todo, un poco con la obsesión arquitectónica de mi papá y con los libros de arquitectura que me eché, que era lo único que había en la casa para leer, además de las cosas de la Biblia y de religión. Y pues seguramente de ahí viene ese gusto. Y entenderlo de qué manera se vincula, nos potencia y nos empodera y le da pilas al proyecto que estamos haciendo. Entonces la pregunta que yo les invito a que se planteen es de qué manera se vincula mi trabajo, mi proyecto, mi novela o el tema en el que estoy trabajando con mi historia personal. Esa es una invitación. Y esa invitación nos plantea algo que les quiero compartir, que es este asunto de buscar el chiclocentro. Bueno, esta metáfora del chiclocentro de sabor la he repetido en varios talleres, así que a algunos no les resultará extraño. De cuántas chupadas se necesitan para llegar al chiclocentro. Ese chiclocentro tiene que ver con el tema, ¿no? Conecta con la obsesión. Y al chiclocentro, este libro maravilloso que se llama La compulsión autobiográfica lo señala o lo describe como el centro, como ¿cómo le dice? Espérenme, déjenme ver cómo le dice. El centro de gravedad. El centro de gravedad. Dice, bueno, es una de mis 2 recomendaciones sobre escritura autobiográfica, que bueno, para ser muy puntual y no ponerme aquí recitar toda la bibliografía, les quiero recomendar 2 libros muy, muy específicos que a mí son los que más me han servido, además de leer muchísima ficción autobiográfica. Es de César Tejeda, se llama La compulsión autobiográfica. Es una edición súper bonita, trae una camisa ilustrada por, no me acuerdo quién, me parece que es me suena como que es Abril Castillo, pero no lo aseguraría, ¿o sí? Ahorita les digo quién la ilustró. ¿Por qué no ponen el nombre de los ilustradores en la portada, señores editores, por favor? Yo creo que, dice, muchas gracias, Abril. Yo creo que sí. Las ilustraciones evidentemente son de Abril Castillo. De Alacraña, bueno, está el crédito de Alacraña aquí chiquito, por favor, óiganme. Y bueno, creo que está disponible en Bookmate, porque también está el sellito de Bookmate. Este libro está increíble, son varios ensayos. Y algo que, bueno, el asunto que a mí me parece súper relevante de este libro, que es como que el extracto que más me resultó útil para mí, para la escritura de las notas desde el interior de la ballena, es cuando habla, al final trae como una especie de decálogo, no decálogo, que es crítico con los decálogos y es muy divertido, pero dice, preguntan cómo se llama La compulsión autobiográfica, y el autor se llama César Tejeda. Y el autor es muy lindo, sabe mucho y además, no sé por qué es tan bajo perfil. A mí me gustaría más leerlo, escucharlo y saber qué es lo que hace, porque
Me parece muy interesante. Bueno, enumera varios puntos importantes que ustedes podrán leer cuando consulten el libro, pero lo que yo les quiero compartir acá es el punto tercero. Dice, si vas a escribir un texto autobiográfico de largo aliento, es necesario que encuentres una referencia que te permita ordenar el relato de tu vida. Lo llamo centro de gravedad. Puedes escribir una novela autobiográfica que gire en torno a tu niñez, a otra persona, a un hecho paradigmático, a una enfermedad, a un lugar, etc. Digamos, con fines meramente esquemáticos, que si tu novela puede titularse Tú y algo más, vas por buen camino. O sea, lo que plantea César Tejeda y lo que plantea también Vivian Gornick en la segunda recomendación que les quiero hacer, ese no lo tengo impreso, lo tengo en digital y creo que ya está traducido, se llama The Situation and the Story. Seguro lo pronunció mal, pero bueno, la situación y la historia de Vivian Gornick, y bueno, Vivian Gornick, es una de las grandes maestras de la autoficción. Yo he aprendido muchísimo a leerla, pero cuando leí The Situation and the Story, entendí este punto que también del que habla César Tejeda, que es que una cosa es hablar de mi historia de vida. Aquí Guadalupe nos pide que repitamos, es César Tejeda, La compulsión autobiográfica. Está publicado por la UANL y otros más. Pero lo pueden encontrar en ferias y en los stands de la UANL y creo que también en Bookmate y por internet se debe encontrar. Bueno, ellos dos coinciden en que no se trata de contar toda tu historia. Si estás escribiendo ficción autobiográfica, a lo mejor estás escribiendo las memorias de tu vida y es válido si se lo quieres compartir a tu familia y si quieres hacer un ejercicio terapéutico o un ejercicio de memoria, justamente, ¿no? Y sí, puedes comenzar con viví de chiquito, me pasó y entonces fui a la primaria, la secundaria y cuando iba en la prepa tuve una novia y otra y hacer un recuento cronológico de la vida, bueno, cronológico, no cronológico, hacer un recuento de la vida, de toda tu vida, lo que le llaman, voy a escribir mis memorias, pues no es tan atractivo para los lectores, digámoslo así. A lo mejor es como un álbum de fotografías de las vacaciones, ¿no? A lo mejor estás en la familia mira mi álbum de familia de las vacaciones, de aquí estoy cuando me eché una maroma en la arena y cuando me enterraron en la arena y me pusieron figura de musculoso. Pues sí, está divertido, pero no resulta interesante porque no hay un factor de empatía. Porque son tus vacaciones, compadre, y es tu familia, y, o sea, qué chido, te la pasaste bien, pero yo no estuve ahí, yo no me la pasé tan bien como tú, entonces por eso nos aburre mucho luego estar viendo las fotos de las vacaciones de alguien más, ¿no? Cuando, no, bueno, te voy a enseñar todas las sesiones que hacían antes para ver las fotos del viaje a Europa del señor, ¿no? Entonces, vamos a juntarnos todos en la casa y a ver todo. Hueva mil, sobre todo porque pues uno no estuvo ahí y no puede compartir la experiencia, entonces no se genera un factor de empatía y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces con los libros de memorias en los que se hace un recuento de la vida, pero no hay una situación, no hay un centro de gravedad que atraviese esa narrativa. Y lo que hacen los autores que menciona César Tejeda en su libro o lo que hace Vivian Gornick y otros grandes autores de la ficción autobiográfica es tomar un centro de gravedad, tomar un tema y sí, pueden hablar acerca de anécdotas de su existencia, escenarios, estampas de vida que pueden llegar a ser súper emotivas y generar mucha empatía, pero vinculadas con el tema. Es decir, hablar acerca de algo que de un núcleo, de un centro que le dé argumento a esas motivo, razón de ser, a esas anécdotas, y no únicamente las anécdotas porque las viví yo, ¿no?
Y eso tiene que ver con muchos de los argumentos en contra de la ficción autobiográfica, ¿no? Que bueno, los grandes detractores, que ha habido muchos y sigue habiendo muchos detractores en contra de la ficción autobiográfica, dicen que, bueno, que es poco imaginativa, que qué hueva estar leyendo la vida del autor, que, pues que es un ejercicio un poco morboso o exhibicionista, ¿no? Lo describen a veces como, ay, él nada más está mostrando sus intimidades, es un exhibicionista, o como si el autor se diera demasiada importancia y dijera, bueno, mi vida es tan importante que la voy a poner en un libro, ¿no? Esos son algunos de los argumentos que se esgrimen en contra de la ficción autobiográfica. Hay que ver que en todo hay buena ficción autobiográfica y mala ficción autobiográfica, como en absolutamente todos los géneros. Entonces, para mí, y para César Tejeda, y creo que también para Vivian Gornick, la buena ficción autobiográfica es aquella que se centra en un tema o en algo, en un vínculo, en un aspecto, y la relevancia no está en la vida del autor. La vida del autor vale madre, o sea, eso no tiene ninguna relevancia. Lo que importa es el tema atravesado por esos episodios de experiencia pura y dura y que llegan hondo al corazón. Y esos son algunos de los argumentos a favor de la ficción autobiográfica. Que tenemos, por ejemplo, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que es un librazo. La verdad no sé si es ficción autobiográfica o no, pero se siente tan cercano que wow. O Panza de burro, que también te llega así hondo al corazón. O estoy tratando de recordar otro que había pensado como ejemplo de ficción ahorita me acuerdo porque ya se me escapó. Ah, sí, el de Anagrama, que tiene un venadito en la portada y que es de Ocean Wong. Y no me acuerdo del título, pero es de Anagrama, tiene un venadito en la portada y es buenísimo, es de Ocean Wong. Bueno, todo el trabajo de Ocean Wong creo que es ficción autobiográfica y es impresionante la capacidad que tienen estos autores, bueno, sin mencionar a la ya muy referida Vivian Gornick, con pues, prácticamente todos sus libros. Pero la ficción autobiográfica de estos autores tiene una capacidad impresionante de generar empatía en el lector, perdón. Hacer un espejeo, y el asunto es que deje de importar el autor como persona o la voz que está proyectada en el libro, deja de importar por completo y lo que importa es el reflejo de esas emociones y de toda esa carga emocional que se siente verídica, que se siente de primera mano, que realmente estuvo ahí, ¿no? En el lector. ¿De qué manera el lector se espejea con esa experiencia? Y eso es maravilloso. Cuando leemos Panza de burro, cuando leemos a Vivian Gornick, sentimos realmente la experiencia de vida del otro lado y no deja de importar si es Vivian, deja de importar si es la autora. Es una voz que nos habla directamente a nosotros. Es una voz que se siente completamente genuina y no nos interesa saber si lo que dice ahí pasó o no pasó. Muchas gracias, Dora. En la novela se titula En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Creo que nunca me iba a acordar del título, pero muchas gracias. Es la novela de Ocean Wong. No sé cómo se pronuncia Wong, perdón. En la Tierra somos fugazmente grandiosos. Es una pasada, es una cosa extraordinaria y es bellísimo. Es bellísimo porque, en serio, deja de importar por completo la persona que está del otro lado, o que si se lo vivió o no lo vivió, si fue una tragedia o no fue una tragedia. O sea, el contenido emocional llega de manera directa al lector y nos confronta, no sé, como de una forma mucho más pura. Es como una droga más pura que si está atravesada por la ficción. Como si la ficción diluyera un poco ese efecto de experiencia emotiva que nos produce cualquier literatura, ¿no? Y en ese sentido, la ficción autobiográfica yo siento que es muy cercana, o puede llegar a ser cercana, a la poesía. No tanto en la elaboración del lenguaje, sino en el efecto que puede producir en los lectores. Que muchas veces la poesía confronta al lector desde el yo.
desde ese yo poético, de ese yo de la enunciación que construye el poema y que el lector inmediatamente lo atrapa, lo cacha en el aire y se siente identificado, siente que ese yo es el yo mío, ¿no? O sea, deja de ser el yo de la enunciación para convertirse en el yo que soy y que me atraviesa, las emociones del poema me atraviesan por completo porque deja de ser, o sea, me desdoblo y me pongo en los zapatos realmente de lo que se está hablando en el poema. Y creo que en ese momento comparten líneas en común muy interesantes. Entonces, esos son los factores, los argumentos a favor que yo defiendo a la ficción autobiográfica, a la buena, y que sí es verdad que si tenemos pues libros un poco pues, más débiles en cierto sentido, que pueden llegar a dispersarse y a contar historias farragosas o muy ombliguistas, ¿no? Centradas en la autoimportancia. Sí, yo soy bien importante y te voy a contar mi historia, que no tiene nada que ver con nada, no tiene nada que ver contigo, pero como soy yo y soy bien importante y soy Vargas Llosa, yo te voy a recetar mi vida, ¿no? A mí, en lo particular, esa perspectiva me da bastante hueva. Pero, bueno, hay quien lo hace y también hay que validar que si se trata de un trabajo personal y que si es algo que un escrito que yo hago para mi familia y para los míos, pues es perfectamente válido hacer algo así, ¿no? Eso nos lleva a otro punto. Que por lo general la ficción autobiográfica, y en general la escritura en general, siempre tiene dos momentos, dos pilares que a mí me parecen indispensables y que no se puede prescindir de uno o del otro. Y es que la ficción autobiográfica siempre está precedida por una elaboración personal del texto. O sea, el texto o la escritura siempre atraviesa una fase de desahogo y de liberación y de sacar la mugre, el cochambre, el sentimiento, el drama personal, la tragedia, los golpes de pecho, la autoconmiseración, pobrecita de mí, cómo sufrí. Eso siempre hay un momento en el que es necesario atravesar por ahí. Pero creo que sería equivocado o creo que sería riesgoso, vamos a ponerlo así, ofrecer al lector ese producto en bruto, esa como bola de caca que sale de esa liberación casi catártica, ¿no? Esa liberación catártica casi como del cuerpo. Todo ese llanto, ese lagrimeo, esa experiencia truculenta, pues es terapéutico ponerlo en palabras, ¿no? Es necesario muchas veces. Y la ficción autobiográfica muchas veces atraviesa, o creo que necesariamente, me arriesgaría a decir que necesariamente atraviesa por esa primera fase de liberación o de expresión o de catarsis. Y una vez que sale todo ese cochambre, una vez que podemos poner lágrima, moco y baba, autoconmiseración y darnos todos los golpes de pecho que queremos, culpa y sentimientos horrorosos, una vez que los tenemos fuera y que les pusimos palabras, es posible tomar distancia con respecto a ese demonio infame y decir, ok, ya está puesto en palabras, ahora probablemente puedo hacer una construcción literaria con todo esto, ¿no? Y transmutarlo, construirlo, darle una forma y darle una intención literaria para ahora sí ofrecérselo al lector. Creo que esos dos momentos es muy necesario distinguirlos, reconocerlos y saber que es necesario atravesar por ellos, porque si no nos quedamos únicamente en la catarsis, nos quedamos únicamente, o sea, no hay una elaboración más allá, y eso me parece riesgoso, me parece demasiado inmediato. Por lo menos a mí, la literatura que me gusta leer es una literatura que tiene más elaboración, que tiene más intención y que se ve que hay trabajo, ¿no? Que se ve que hay oficio. Seguramente hay textos muy inmediatos, escritos desde la tripa, que funcionan muy bien y que son escritos con un enorme talento y que son grandes joyas de la literatura. Seguramente los hay y si me pongo a hacer memoria los encuentro. Pero creo que vale la pena, si estamos desarrollando un proyecto de esta naturaleza, sí vale la pena dedicarle
un poco de distancia, de cabeza, de ingenio y de elaboración a ofrecerle al lector un producto secundario, un producto derivado, no como hacía mi abuelita, que le daba a sus hijos el aguacate y el cuchillo y prepárese su taco, ¿no? Sino que preparar el platillo con esos ingredientes que ya encontramos, preparar el platillo, elaborarlo, darle tiempo de cocción, que sazone, para que el lector consuma como un producto mucho más depurado que únicamente el sentimentalismo. Y en ese aspecto, uno de los principios que señala también este libro de la compulsión autobiográfica es no caer en la autoconmiseración, ¿no? Que es un aspecto que a mí me parece súper importante. O sea, atravesar ese sentimentalismo al que nos lleva la escritura autobiográfica de manera orgánica, porque estamos teniendo contacto inmediato con nuestras emociones más intensas, voy a atravesarlo, pasar página y decir, ok, ya me di golpes de pecho, ya dije pobrecita de mí, ay sí, soy víctima, soy pobre, no, la más sufrida del mundo. Vamos a tratar de superarlo, nos limpiamos los mocos, nos quitamos las lágrimas de la cara y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ponernos serios con esto y vamos a tratar de hacer una elaboración literaria que ofrezca al lector una experiencia más compleja, que analice ángulos distintos de esa elaboración. Creo que a eso nos puede llevar la ficción autobiográfica y la puede enriquecer muchísimo. Pero bueno, ya me solté con mi choro y quiero leer el comentario de María, que pregunta, ¿el ensayo es necesariamente autobiográfico? Yo sospecho que puede o no serlo, pero entiendo que hay quienes consideran que lo es siempre. Pues la motivación para escribir un ensayo sobre tal o cual tema, tal o cual autor, tal o cual X, me parece que sí puede tener un raigambre autobiográfico. O sea, el hecho de que escribas un ensayo acerca de, no sé, la soledad, necesariamente te conecta con algo que estás viviendo tú. Si es algo, bueno, voy a escribir un ensayo acerca de Octavio Paz. ¡Qué horror! Necesitas tener una justificación personal para escribir un ensayo acerca de Octavio Paz, no cualquiera lo hace ahorita. Y si te pones a hacerlo, bueno, a lo mejor fue el primer autor que leíste, fue el primer contacto que tuviste con la literatura y te deslumbró muchísimo y te dijo lo que es la obra de Octavio Paz te significó un montón en algún momento y eso te motivó a escribir un ensayo. Entonces, el ensayo como tal puede ser un ensayo personal o puede ser un ensayo completamente académico, frío, una monografía distante por completo de lo personal. O sea, esto que decíamos al principio del acercamiento y el alejamiento con respecto a ese raigambre personal puede estar muy alejado, pero la motivación para escribir ese ensayo yo creo que sí tiene una justificación o un pretexto que enraiza en lo personal, ¿no? Digo, qué horror escribir sobre paz en 2024. No sé por qué se me ocurrió eso, la verdad. Pero bueno, me perdono. Yo no lo haría, pero me pareció simpático. Ya me dispersé. Un traguito de mezcal para la dispersión. Bueno, entonces decíamos que cuando encontramos ese centro de gravedad, cuando encontramos ese tema y esa obsesión de la que hablamos en la primera sesión del taller nocturno de novela, el yo que escribe, el yo que se desdobla sobre la página deja de tener importancia. Ya no importa tanto eso, importa el tema, importa de qué manera vamos a establecer vínculos personales con ese tema y aportar, por ejemplo, nuestra experiencia personal con el tema, nuestras anécdotas personales pueden enriquecerlo, o nuestros saberes, ¿no? También es muy bonito y muy valioso reconocer todo lo que sabemos acerca del tema que nos obsesiona y que a veces no reconocemos tanto. O sea, sabemos un montón. Si nos obsesiona es porque sabemos un montón, y reconocer esos saberes en torno al tema que nos obsesiona y que nos interesa y que conecta con nosotros también nos
como que dice, ah, caray, yo tengo una perspectiva sobre ese tema que nadie más tiene, ¿no? En Notas desde el interior de la ballena me arriesgué y me aventé a escribir acerca de los testigos de Jehová, que a mí me da un montón de pena, me da muchísimo pudor reconocer que yo de niña, pues me obligaron a ser testiga de Jehová, y es horrible, fue horrible para mí, fue todo un trauma, pero en el sentido que toma en la novela me parecía esencial, no como una especie de manifiesto personal, aunque a final de cuentas la verdad es que sí lo fue, así de chinga su madre, pinches religiones fundamentalistas que le arruinan la vida a la gente. Al final de cuentas sí lo fue, sí fue una especie de pequeña venganza y lo que ustedes quieran, pero el objetivo o el meollo de la cuestión, la clave, es que se justifique en el tema de la novela, que se justifique la presencia de lo que uno está escribiendo ahí. Y la manera en la que se justifica en Notas desde el interior de la ballena es que necesitaba esta radicalización de la figura divina, ¿no? Está el duelo presente y la protagonista renuncia a la creencia en una vida después de la muerte, renuncia a la esperanza que tienen los testigos de, ay, bueno, se murió, pero vamos a resucitar en el nuevo orden y no sé qué. Entonces hay una renuncia y hay una oposición muy firme con respecto a ese Dios patriarcal de estas religiones, ¿no? Ese Dios del Antiguo Testamento. A lo largo de la novela hay como una especie de manifiesto en contra de ese Dios. Y está desde el título, porque, bueno, el título de Notas desde el interior de la ballena habla acerca de el mito de Jonás. En el caso de Jonás, bueno, hay un arrepentimiento. En el caso de mi protagonista, mangos, dice, yo no me voy a arrepentir, yo no me voy a retractar, yo no le debo nada a ese Dios horroroso que me trajo a esta profundidad abismal de la devoración de la ballena. Y lo que, chinga su madre, yo no le voy a pedir nada, vámonos más profundo hasta llegar al fondo del abismo, ¿no? Entonces hay como toda una razón de ser, de poner como el anecdotario de los testigos de Jehová, que a mí me costó muchísimo escribir esa parte, me pareció penosa, vergonzosa, y ya que lo veo escrito y que lo veo fuera del sistema, digo, bueno, seguramente habrá personas en una situación parecida que al leer esto se sientan identificadas y se sientan con la libertad de espejeadas y de decir, yo también puedo sobrevivir a estas religiones horrorosas y puedo sobrevivir a esto, ¿no? Puedo ir al otro lado y encontrarle sentido. Entonces, escribir acerca del yo, acerca de la subjetividad, acerca de nuestras historias personales, siempre es valioso. Eso hay que puntualizarlo y dejarlo muy en firme. La subjetividad, la experiencia única e irrepetible de nuestro presente en el universo, así que nos pongamos mágicos y cosmogónicos, es absolutamente valioso, ¿no? Hacer el registro de nuestro presente y de nuestra subjetividad, contar nuestra historia, sobre todo las mujeres que durante muchísimo tiempo se nos impidió contar nuestra historia, que se invalidaron nuestras historias. Contar nuestra historia es necesario y es valioso para todos. Pero llevarla más allá, convertirla en ficción literaria, en autoficción, representa todo esto que ya hemos comentado, ¿no? Esta especie como de análisis, separación, elaboración en torno al tema. Y esa elaboración también resulta muy útil. Tanto en términos terapéuticos como en términos literarios, nos lleva a otro lugar y ese lugar creo que vale mucho la pena. Pues creo que es lo que puedo aportar acerca de este tema y de mi experiencia con él. Me podría prolongar más quizá, pero pues tampoco quiero hacer el cuento largo y no quiero aburrirlos. Bueno, veamos los comentarios. Dice Guadalupe que potencia a un ensayo literario la autoficción autobiográfica muchísimo. Yo creo que muchísimo. Soy una mala lectora de ensayos. Voy a hablar en mi caso. Yo soy una mala lectora de ensayos, pero los ensayos que más me atrapan son aquellos que tienen, que
que aterrizan en lo personal, ¿no? Que no se quedan acá en lo sesudo, Yo creo que el ensayo que se aleja mucho de lo personal tiene el riesgo de caer en la soberbia, ¿no? De ser como demasiado abstracto, demasiado intelectual y que está ya en la nube y no, pues a mí nada me afecta porque pues, yo soy Sansón y todo está en el mundo de la razón y de las ideas y de los conceptos, ¿no? Y soy un teórico acá de Les Guattari y esas cosas, de teoría literaria, de teoría filosófica, de lo que ustedes quieran. Y cuando se quedan allá en su nube teórica y no aterrizan, y suena soberbio, para mí, suena soberbio como que, ay, sí, tú te crees mucho porque sabes un montón, ¿no? Ajá. Y suena también un poco deshonesto, porque entonces no nos estás mostrando el tras bambalinas de por qué llegaste ahí, por qué llegaste a ese tema, por qué llegaste a esa teoría, por qué te interesaste en analizarle las chichis a las hormigas, ¿no? Si nos vamos a poner muy filosóficos. Entonces yo creo que lo que más potencia a un ensayo es darle ese raigambre personal y mostrar las costuras y decir, sí, o sea, sé mucho acerca de la teoría crítica de lo que ustedes quieran, pero tiene que ver con mi situación personal y con mi entorno. Y eso creo que tiene que ver con este concepto que es del pensamiento situado, ¿no? Ustedes sabrán más que yo acerca de esto, yo apenas como que ahí le entro y leo unas cosas y me interesa muchísimo, pero conozco poco de teoría, entonces ustedes sabrán más que yo o podrán leer más que yo. Pero esta idea del pensamiento situado es justo, creo, que aterrizar, mostrar las costuras, mostrar la parte humana y la parte personal de por qué algo tiene que ser, una teoría tiene que ser expuesta y tiene que llegar a cambiar y plantear nuevos paradigmas, ¿no? Y justifica de manera muy clara el planteamiento de nuevos paradigmas. Eso en cuanto al ensayo, Guadalupe. No sé si sirve mi intervención para abundar acerca de tu pregunta. No tengo una respuesta como tal. Hay otra pregunta bien capciosa que no quiero responder. Bueno, sí la voy a responder. Que dice que sí hay autobiografía en Restauración. Restauración es una novela muy alejada de lo autobiográfico, que digamos que en el rango de separación está como por acá, pero por supuesto que está, que parte, ¿no? de una referencia personal y muy dolorosa, ¿no? Creo que esa novela me acompañó en mi toma de postura feminista, en mi interés por esta postura y por este enfoque de la realidad, donde así de chingue su madre el patriarcado, pinches güeyes, ¿no? Y me acompañó, pero en un proceso muy doloroso de una separación, de una relación más o menos así de horrible como la que se narra en la historia. Claro que la historia es muy alejada de la realidad, tiene otros ingredientes, tiene otros elementos, pero creo que la relación muestra una especie, la relación entre Min y Suri, que es la relación más tóxica del mundo, que es desesperante, así de pinche Min, ya por favor, ponte las pilas, date cuenta, comadre. Pero es justamente el común denominador de mi torpeza, afectiva, ¿no? De esa torpeza afectiva en la que me tuve que dar un montón de topes, como muchas mujeres que hemos atravesado, y que nuestro talón de Aquiles pues, son los afectos, que son los vínculos con nuestros enamorados, y que por causa de esos afectos pues propiciamos o permitimos el daño sobre nuestra persona, ¿no? Entonces creo que cuando llegué a esa idea, cuando llegué al Chiclocentro y dije, Restauración es una novela acerca del daño, fue así como, wow, tengo un concepto con el cual trabajar, puedo clavarme en eso y sacarlo de mi sistema, ¿no? Puedo elaborarlo como un concepto que está fuera de mi sistema y convertirlo en novela. Espero haber respondido. Por ahí hay entrevistas en donde hablo más acerca de eso, pero la verdad es que ya está tan lejos de mí que no me gusta regresar a ese oscuro pasado. Bueno, Isabel,
Pregunta, ¿qué opinas de las novelas autobiográficas que son flashes? Es decir, un solo párrafo o máximo 2 páginas. Estilo Ru de... Ay, no conozco ese autor. Ru de Kim Thuy. Ahí la construcción es casi como una bola de nieve. No sé exactamente a qué tipo de estructura te refieres con los flashes. Hay una estructura muy común que es que la narrativa avanza y de repente hay un flashazo del pasado. Pero ese flash, vamos a utilizar el término literario para el asunto porque esto es un taller muy serio y no vamos a decir flashback, vamos a decir analepsis. Para que vean que sí estudié letras, ¿eh? Yo creo que fue lo único que aprendí. Me encantaba el diccionario de Elena Beristain. Amo ese diccionario. Es un diccionario que uno puede leer así con el desayuno. O sea, no es ameno, es muy ñoño, pero te encuentras unos términos así domingueros maravillosos, que si la analepsis y la prolepsis. Bueno, la analepsis es la mirada al pasado, ¿no? El flashback. Y la prolepsis es el flash forward. Cualquiera de los dos pueden ser construcciones ficcionales o pueden ser recuerdos del personaje, que en este caso es el personaje y no recuerdos de la vida de quien escribe, ¿no? Entonces, creo que no importa tanto si son recuerdos o son presentes, ambos pueden estar construidos a partir de una realidad ficcional o una realidad basada en lo que realmente pasó, que bueno, ya dijimos que eso pues en realidad no importa tanto. No sé si estoy contestando, pero es lo que puedo decir de esta estructura de analepsis y prolepsis. Sí es muy socorrida, pero eso no tiene tanto que ver con el hecho de que sea autobiográfico o no. Puede funcionar como cualquier otro recurso, ¿no? Y también se puede... Creo que si se abusa mucho de esto puede cansar. Y es un recurso que por lo menos en cine, los pocos acercamientos que he tenido a la escritura de guión cinematográfico, los productores le tienen pavor, odian estas analepsis, las detestan, dicen, no metas flashbacks. Entonces, no sé por qué, en la literatura sí es muy socorrido y en muchas narrativas yo he visto que se recurre al flashback, pero últimamente en el guión está como muy satanizado, ¿no? Como la voz en off, que te dicen, no uses voz en off. No sé por qué. Pero bueno, se puede usar, me imagino que se puede usar bien y se puede usar mal. Bueno, la invitación está, sobre todo, para que se conecten, bueno, el jueves entrante, o que me escriban un mensaje. La verdad es que como todo ha sido así como al vapor y lo voy inventando sobre la marcha, no he sabido muy bien cómo diseñar el modelo para las sesiones internas. Entonces a lo mejor me pueden mandar un DM y decirme, me superurge revisar mi proyecto contigo, por favor, dame un espacio. Y si me mandan DM, les puedo pasar la liga de Zoom y hacemos esta sesión en corto para analizar sus proyectos y para hacer como esta especie de diálogo que les digo que para mí es indispensable y me gusta mucho, ¿no? Conversar con ustedes y sentir que están ahí. Muchas gracias por sus comentarios. Nos pregunta María el nombre del diccionario. Por acá lo tenía, pero no lo encuentro. Se llama Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain y está publicado por Porrúa en una edición feísima. Pero espero que ya, bueno, ese era el que yo tenía. Espero que ya haya una edición más bonita, más legible, porque la letra era así de .5 y bueno, por eso me quedé un poco ciega. Pero así se llama. Y seguramente lo encuentran en Scribd o en cualquier... Debe estar el PDF en internet, seguro, porque es un libro muy viejito. Entonces, Diccionario de Retórica y Poética, búsquenlo. Y si lo pueden compartir, si alguien lo encuentra, por favor, compártanlo acá, que aquí no le tenemos
tanto miedo a los PDFs. O sea, yo no le tengo miedo a compartir PDFs, pero si compartieran el PDF de mi novela y no la compran, me pondría triste. Me pondría contenta porque la leen, pero me pondría triste porque no la compran. Cómprenla, compren Notas desde el interior de la ballena. Restauración, también ya acaba de salir la nueva edición, bueno, la nueva reimpresión. No me voy a... Ay, es que la estoy alcanzando, perdón. No me voy a lucir ni me voy a dar así las grandes galas de que es la segunda, la tercera reimpresión. No, la verdad es que en Paraíso Perdido vamos despacito y estamos imprimiendo de poquitos en poquitos y lo que queremos es tener ejemplares disponibles siempre. Pero la imprenta nos da problemas muchas veces y por eso la inmediatez para la accesibilidad de los ejemplares a veces se complica. Entonces ya hay ejemplares de restauración para las personas que querían tener un ejemplar de la novela, entonces pueden buscarla en Literal MX, que es el mecanismo de compra, el portal de compra de Paraíso Perdido. Ahí está. Bueno, sigo leyendo comentarios. Sí, vas a disfrutar tu sábado con Elena. Es maravillosa la explicación de la retórica, de cada una de las figuras de pensamiento, las figuras de lenguaje. No, bueno, sacas palabras domingueras ahí para tirar y repartir. Isabel, bueno, me explica que no era exactamente lo que yo decía, sino que es más como que la novela, la de las analepsis, que la novela no tiene tiempo. Hay un tema que es el conflicto de Vietnam y lo que ella tuvo que vivir para ir a Canadá, pero todo eso se cuenta como en notas de cuaderno casi. Creo que estamos frente a una estructura fragmentaria, que es lo que se parece un poco, creo, me suena, a lo que hice en Notas desde el interior de la ballena, que son una combinación híbrida entre fragmentos que apuntan más hacia lo ensayístico o reflexiones. Luego hay fragmentos que son memorias y hay otras líneas narrativas que sí van contando, pero no de manera necesariamente lineal, ¿no? También hay saltos en el tiempo. Entonces eso es, creo que la descripción que das, Isabel, empata con la descripción de una novela fragmentaria, que también hemos hablado en sesiones anteriores de la fragmentariedad en la novela, que son estas novelas que pueden como compendiar absolutamente todo, ¿no? Que incluso hay fragmentos de instructivos o de otros discursos o recortes de periódico y que todos estos fragmentos van formando una narrativa común. Y no necesariamente tiene que ser lineal, sino que va como cambiando y saltando en el tiempo. Probablemente, si lo consensuamos ahora en la sesión interna del próximo jueves, podemos si están de acuerdo, que la sesión siguiente sea acerca de novela fragmentaria. Podemos hablar de este tema en nuestra siguiente sesión, si me dicen que eso es lo que les late. Luego, bueno, ya nos pasaron, muchas gracias, ya nos pasaron el enlace para descargar el diccionario. Perdón, voy atrasadísima con los mensajes, apenas los estoy leyendo. Y bueno, la invitación está para el segundo jueves de cada mes, si es que no se atraviesa la vida, y si no, bueno, ya les pongo el anuncio ahí en mi Instagram y ya verán la story donde les digo, me enfermé de gripa, por favor, denme una semana más, pero por lo menos una sesión al mes tendremos este live. Pueden encontrar las sesiones anteriores en mis reels y en la página de YouTube y pueden revisar estas sesiones anteriores. Pueden conectarse a la sesión siguiente y también si necesitan asesoría y si quieren acercarse a esta comunidad, mándenme un mensaje directo. Yo creo que es la manera más sensata de hacerlo. Mándenme un mensajito directo y yo les hago como una especie de registro y digo, bueno, podemos para esta sesión incorporar a 5, 6, 7 proyectos y si no, se esperan a la siguiente, ¿vale? Lo podemos hacer así por mensaje directo. Y si se quieren integrar también a la sesión sin participación, pues pueden hacerlo solo por las ganas de generar comunidad. Les agradezco mucho haberme acompañado en esta sesión del taller nocturno de novela. Me estoy emocionando, se está poniendo cada vez más sabroso, más bueno. Díganme de qué quieren que hablemos en la siguiente sesión.
y nos vemos entonces el segundo jueves de julio. Estamos en junio, ¿verdad? Sí. Nos vemos el segundo jueves de julio. Muchas gracias. Recuerden que el 4 de julio nos vemos en Utópicas a las 19 horas. Va a haber mezcalito, va a haber cócteles Don Ají y se va a poner muy bonito, así que por favor vayan. Y por favor ténganme paciencia porque voy a estar cacareando un montón en redes sociales, mi querida Notas, que le tengo mucho cariño y quiero que todo el mundo la lea. Entonces, pues hay que bailarle y hay que hacer todo el show. Entonces, por favor, ténganme paciencia. Muchas gracias a todos. Les mando muchos besitos y mucho cariño y nos vemos de nuevo muy pronto.